Burlar al diablo de Napoleon Hill. Capítulo 1. El despertar de una verdad incómoda. Imagina por un momento que la voz de tu conciencia pudiera sentarse frente a ti y hablarte con crudeza. No con palabras dulces, no con frases motivacionales listas para compartir en una red social, sino con la verdad que muchas veces no quieres escuchar. Así inicia Napoleon Hill este libro, una conversación con el mismísimo diablo. No un demonio de fuego y azufre, sino una personificación del miedo, de la duda, de las cadenas invisibles que aprisionan a la humanidad. Hill, tras décadas de investigación sobre el éxito y después de entrevistar a los hombres más poderosos de su tiempo, como Henry Ford, Thomas Edison y Andrew Carnegie, llega a un punto de su vida marcado por la crisis, la desesperación y la falta de rumbo. Y es precisamente en ese abismo donde se da la entrevista más impactante, un diálogo directo con el diablo, quien revela los secretos más oscuros sobre cómo mantiene a la mayoría de los hombres atados a la mediocridad. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, aun sabiendo lo que debes hacer para mejorar tu vida, terminas postergando, dudando o incluso saboteándote? ¿Por qué tantos hombres y mujeres con sueños grandiosos terminan resignados a una vida pequeña? Hill nos dice que no es casualidad, es el trabajo del diablo. Y no hablamos de una figura religiosa, sino de un símbolo del miedo, de la ignorancia y de la inercia que domina al ser humano. El diablo confiesa que su estrategia es sencilla: mantener a las personas en un estado de deriva. Ese es su concepto central. Los derivadores son aquellos que no piensan por sí mismos, que siguen la corriente, que aceptan lo que la sociedad, la escuela, el gobierno o la religión les imponen, sin cuestionar nada. La mayoría de las personas vive en ese estado. Y mientras más derivadores existan, más poder tiene el diablo sobre la humanidad. En contraste, el pequeño porcentaje que se libera de esa manipulación, los que piensan con independencia, los que tienen un propósito claro y el valor de perseguirlo, se convierten en inalcanzables para sus garras. Ellos son los triunfadores, los que crean riqueza, los que inspiran, los que dejan huella. El primer mensaje de este libro, entonces, es un llamado brutal: si no tomas el control de tu mente, alguien más lo hará por ti. Y casi siempre, ese alguien será la voz del miedo disfrazada de prudencia, la voz de la duda disfrazada de realismo, la voz del conformismo disfrazada de sensatez. Ahora bien, Hill plantea preguntas que incomodan. ¿Eres dueño de tu mente o vives repitiendo lo que otros te inculcaron? ¿Tomas decisiones basadas en tu propósito o simplemente reaccionas a las circunstancias? ¿Eres constructor de tu destino o pasajero en el tren de la vida, esperando que alguien más decida el rumbo? Este primer capítulo es un espejo. Nos obliga a mirarnos y reconocer en qué medida hemos sido esclavos del miedo, de la indecisión, de los hábitos impuestos. Y es que, según el diablo, el arma más poderosa para esclavizar a la humanidad no son las guerras ni la pobreza, sino el miedo invisible: miedo al fracaso, miedo a la crítica, miedo a la pobreza, miedo a la vejez, miedo a la muerte. El diablo ríe mientras explica: si logro que un hombre viva con miedo, ya no necesito controlarlo más. Él mismo se limitará. La invitación de Hill, entonces, es clara: el primer paso para burlar al diablo es despertar. Despertar del letargo, dejar de ser un derivador y comenzar a pensar con independencia. Porque mientras no tomes control de tus pensamientos, estarás siendo manipulado por fuerzas que ni siquiera ves. Y aquí, querido oyente, empieza nuestro viaje. Un viaje incómodo, desafiante, pero profundamente liberador. Porque este libro no es una simple obra de desarrollo personal, es una confrontación con la raíz misma de nuestra esclavitud interior. Capítulo 2. La entrevista con el diablo. Napoleon Hill describe esta experiencia como un encuentro entre la luz y la sombra, entre la razón humana y la voz que siempre ha estado al acecho en nuestra mente. La entrevista con el diablo no ocurre en un espacio físico, sino en el terreno más peligroso, la mente del hombre. Hill, con valentía, lo enfrenta y lo obliga a revelar sus secretos. Y aquí ocurre algo fascinante: el diablo habla, y no lo hace con timidez, sino con la arrogancia de quien se sabe poderoso. Afirma sin rodeos que controla a un 98% de la humanidad. Sí, casi todos los hombres y mujeres están bajo su dominio, atrapados en la deriva, sin rumbo, sin propósito. ¿Pero cómo lo logra? ¿Cómo puede controlar a tantas personas sin que ellas se den cuenta? El diablo lo explica con frialdad: su poder radica en la costumbre, en los miedos, en la educación mal dirigida y en la religión mal entendida.
Piénsalo un instante, desde niños se nos enseña a obedecer más que a pensar, a memorizar más que a cuestionar, a temer más que a explorar. Los sistemas sociales, dice el diablo, han sido moldeados para fabricar derivadores, personas que se ajustan a moldes en lugar de forjar su propio destino. Hill, en la entrevista, se atreve a preguntarle: ¿cuál es su mayor arma contra la humanidad? El diablo sonríe y responde: el miedo. Miedo a perder lo que se tiene, miedo al fracaso, miedo a la crítica, miedo al rechazo, miedo a morir. Con cada miedo que siembra, dice, logra encadenar a un ser humano. Y lo más triste es que esas cadenas no son visibles, están en el pensamiento, en el corazón, en las decisiones que dejamos de tomar por temor. ¿Acaso no es cierto que muchos sueños han muerto antes siquiera de ser intentados, solo por miedo? ¿Cuántas veces la frase "¿qué dirán de mí?" ha detenido la creación de algo grandioso? ¿Cuántas veces alguien con talento se conforma con menos de lo que merece, simplemente porque temió arriesgarse? Pero el diablo va más allá. No solo se aprovecha del miedo, sino también de la distracción y la inercia. Cuando logra que una persona se convierta en derivador, ya no necesita trabajar demasiado. Esa persona se autosabotea, se conforma, repite patrones y jamás desafía las reglas impuestas. En esta parte del libro, Hill nos abre los ojos con crudeza. La mayoría de nosotros ha vivido largos periodos como derivadores. Quizá estudiamos lo que nos dijeron que estudiáramos, trabajamos donde encontramos un puesto y no donde estaba nuestra pasión, repetimos las costumbres familiares sin preguntarnos si eran útiles, obedecimos sin cuestionar. Y mientras tanto, el diablo aplaude porque esa es su victoria más grande, una vida desperdiciada en piloto automático. Sin embargo, Hill no se queda en la desesperanza. En medio de la entrevista, surge una revelación: el diablo solo puede dominar a quienes no tienen un propósito definido. Los que saben quiénes son, qué quieren y hacia dónde van, se vuelven intocables. Son como llamas imposibles de apagar. Así, el mensaje de este capítulo es directo y poderoso. Si quieres escapar de la deriva, define un propósito firme. Si quieres burlar al diablo, toma el control de tus pensamientos y decide hacia dónde dirigirlos. Si no lo haces, alguien más lo hará por ti, y casi siempre será la voz de tus miedos. Hill nos muestra que la verdadera batalla no se libra en un campo abierto, sino en la mente. Y quien gana esa batalla, gana la libertad. Capítulo 3. Los trucos del diablo. En este capítulo, Hill arranca la máscara del diablo y lo obliga a mostrar sus cartas más sucias. Y lo que revela es impactante: el diablo no necesita cadenas de hierro para atrapar a los hombres, le basta con hilos invisibles hechos de hábitos, distracciones y tentaciones. El diablo reconoce que no trabaja con violencia, sino con astucia psicológica. Sus armas son sutiles, casi imperceptibles, pero profundamente efectivas. Veamos algunas de ellas. 1. El poder del hábito. El diablo sabe que cada acción repetida se convierte en costumbre y que una costumbre se convierte en destino. Por eso se asegura de que los niños crezcan rodeados de hábitos mediocres, alimentación descuidada, falta de disciplina, pensamiento conformista. Una vez que esas semillas se siembran, crecerán como raíces imposibles de arrancar. Dame un niño hasta los 7 años, se jacta, y será mío para siempre. ¿No lo has visto en tu propia vida? Hábitos que arrastras desde la infancia y que hoy son tu mayor obstáculo. 2. La indecisión y la postergación. Otro truco maestro: lograr que la gente dude eternamente. Cada vez que pospones una decisión importante, cada vez que dices "mañana lo haré", el diablo gana terreno. Él se alimenta del tiempo perdido, porque sabe que el tiempo es la única riqueza que nunca regresa. ¿Cuántos sueños se quedaron en espera eterna porque el miedo disfrazado de prudencia nos convenció de no actuar? 3. La distracción constante. El diablo no necesita encadenarnos a grandes vicios y logra mantenernos distraídos. Noticias, chismes, espectáculos vacíos, cualquier cosa que robe la atención de lo verdaderamente importante sirve a su propósito. Un hombre distraído es un hombre controlado. 4. El miedo como parálisis. Ya lo confesó en capítulos anteriores, pero aquí lo profundiza: el miedo es su as bajo la manga. El miedo a la pobreza mantiene a la gente en trabajos que odia. El miedo a la crítica mata la creatividad. El miedo al fracaso impide intentar. Y el miedo a la muerte impide vivir plenamente. El diablo sabe que, con el miedo, no necesita hacer nada más. Los seres humanos se convierten en sus propios carceleros. 5. La religión mal entendida.
Este punto es uno de los más polémicos y valientes del libro. Hill no critica la fe sincera, sino las estructuras religiosas que, en lugar de liberar, mantienen a las personas atadas al miedo. Si convences a un hombre de que todo en su vida depende de factores externos, jamás usará el poder de su propia mente, dice el diablo. 6. La educación que limita. La escuela, afirma, debería enseñar a pensar, pero muchas veces solo enseña a obedecer. Y un pueblo que no sabe pensar, que memoriza sin cuestionar, es un pueblo fácil de manipular. 7. El ocio sin propósito. El diablo promueve la pereza disfrazada de placer. No está en contra del descanso, sino del descanso vacío, del entretenimiento que adormece en lugar de inspirar. Así, convierte a la gente en espectadores pasivos de su propia vida. Este catálogo de trucos revela una verdad incómoda: la mayoría de nosotros ha caído en más de una de estas trampas. ¿Quién no ha postergado un sueño? ¿Quién no se ha distraído con lo banal? ¿Quién no ha sentido miedo de arriesgarse? Pero la clave de este capítulo es que Dios no quiere que nos sintamos culpables, sino conscientes. Porque el primer paso para liberarse de las cadenas invisibles es reconocer que existen. El diablo solo domina a quien se deja dominar. Si descubres sus trucos y decides enfrentarlos, comienzas a debilitar su control sobre tu vida. En este punto, la entrevista se vuelve aún más intensa. Hill empieza a exigir respuestas más profundas: ¿cómo podemos romper la deriva? ¿Cómo convertirnos en dueños de nuestra mente? El diablo, aunque incómodo, se ve obligado a revelarlo. Capítulo 4. La disciplina mental y el propósito definido. Hasta ahora, Hill ha arrancado confesiones al diablo que muestran cómo controla a la mayoría de los seres humanos. Pero la gran pregunta es inevitable: ¿cómo escapar de ese dominio? La respuesta llega clara y poderosa, a través de la disciplina mental y el propósito definido. El arma más poderosa del hombre. El diablo reconoce, casi con fastidio, que hay un grupo de hombres y mujeres sobre los que no tiene poder. Ellos son los que poseen una mente disciplinada, los que saben lo que quieren y trabajan con firmeza hasta conseguirlo. Piensa en la diferencia. El derivador se deja llevar por el viento. El hombre con propósito es como un capitán que dirige su barco, incluso en medio de la tormenta. El diablo no puede dominar a alguien que sabe hacia dónde va, porque ese alguien no se distrae con sus trucos, no cede a sus miedos y no se rinde ante las críticas. El propósito definido. Hill insiste: tener un propósito definido en la vida es la mayor defensa contra el diablo. No basta con desear algo vagamente. Es necesario definirlo con claridad, sentirlo en lo profundo, visualizarlo y actuar en consecuencia todos los días. El propósito actúa como un imán, atrae oportunidades, ideas, personas y recursos. Y, sobre todo, impide que caigas en la deriva. Pregúntate: ¿qué quiero realmente de mi vida? ¿Cuál es mi misión, mi contribución, mi legado? ¿Estoy viviendo cada día alineado con esa visión o simplemente sobrevivo? Responder a estas preguntas con honestidad es como encender una luz en un cuarto oscuro: de inmediato se disipan las sombras del miedo y la indecisión. La autodisciplina como llave de la libertad. El diablo explica que muchos fracasan no porque no tengan talento, sino porque no tienen autodisciplina. Una mente indisciplinada es como un jardín abandonado: pronto lo invaden las malas hierbas del miedo, la pereza y la distracción. La autodisciplina no significa vivir una vida rígida, sino tener control sobre uno mismo. Control sobre los pensamientos. Control sobre las emociones. Control sobre las acciones diarias. Es la capacidad de decir no a lo que roba tu energía y sí a lo que te acerca a tu meta. El ejemplo de los grandes triunfadores. Hill recuerda a los hombres que entrevistó en sus investigaciones: Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison. Todos tenían en común lo mismo: una visión clara y una disciplina férrea. No eran más inteligentes que los demás, no nacieron con privilegios especiales, simplemente tenían un propósito definido y la voluntad inquebrantable de seguirlo hasta el final. El contraste con el derivador. El diablo lo resume con ironía. El derivador se despierta cada mañana sin saber qué quiere lograr. Se deja arrastrar por lo que ocurra en el día. Vive como hoja al viento. Y yo lo domino sin esfuerzo. El hombre con propósito, en cambio, se levanta sabiendo hacia dónde va. No se detiene por obstáculos ni se distrae con tonterías. Y ese es el que se me escapa de las manos. En este capítulo,
Geo nos hace comprender que la libertad interior no se obtiene rezando para que desaparezcan los problemas, ni esperando que las circunstancias cambien. La libertad nace de adentro, de tomar la decisión de ser dueño de la propia mente, de definir un rumbo y disciplinarse para seguirlo. El diablo lo admite a regañadientes: una mente entrenada, enfocada y disciplinada es indomable. Y aquí surge el gran desafío para nosotros: ¿estamos listos para asumir la responsabilidad de nuestra vida? ¿O preferimos seguir en la comodidad de la deriva, aunque eso signifique estar encadenados? Capítulo 5. Los 7 miedos que esclavizan al hombre. En este punto de la entrevista, Geo presiona al diablo para que confiese cuáles son sus armas más poderosas, aquellas que mantienen a la humanidad bajo su control. Y el diablo, orgulloso de su estrategia, revela la lista: 7 miedos principales. No son miedos casuales ni pasajeros, son fuerzas invisibles que condicionan nuestras decisiones, nuestros sueños y hasta nuestra manera de relacionarnos con el mundo. 1. Miedo a la pobreza. El diablo lo considera su arma más efectiva. El simple temor de quedarse sin dinero paraliza a millones de personas. Por miedo a perder lo que tienen, aceptan trabajos mediocres, soportan jefes abusivos y renuncian a sus sueños. ¿No es cierto que muchos talentos se han desperdiciado por el temor a la escasez? 2. Miedo a la crítica. La frase "¿qué dirán de mí?" ha matado más sueños que cualquier guerra. El diablo se alimenta de la necesidad de aprobación ajena. Si logra que temas al juicio de los demás, ya no necesita encadenarte, tú mismo te censuras. ¿Cuántos han callado una idea brillante por miedo al ridículo? 3. Miedo a la enfermedad. El diablo se ríe mientras explica que este miedo consume energías vitales. Personas que viven obsesionadas con el temor a enfermarse terminan enfermando de verdad, porque la mente atrae lo que teme. El cuerpo sufre cuando la mente está sometida al miedo. 4. Miedo a perder el amor. El apego y la inseguridad son cadenas poderosas. Cuando alguien teme quedarse solo, se vuelve manipulable, débil y dispuesto a soportar cualquier cosa para evitar el abandono. El diablo sabe que un corazón atado al miedo de perder a alguien es un corazón vulnerable. 5. Miedo a la vejez. Muchos ven en la vejez una amenaza en lugar de una oportunidad para la sabiduría. Este miedo provoca desesperación, hace que las personas se aferren a lo superficial y olviden cultivar lo eterno. El diablo se aprovecha de quienes ven la edad como una condena en vez de un privilegio. 6. Miedo a la muerte. Quizá el más universal. El temor al final de la existencia mantiene a la humanidad bajo control. ¿Y si después no hay nada? ¿Y si el castigo es eterno? Esas dudas, dice el diablo, son su alimento preferido. Una vida vivida con miedo a morir nunca se vive plenamente. 7. Miedo a la pérdida de la libertad. El diablo confiesa que este es más reciente y menos común, pero igual de poderoso. Las personas temen perder su autonomía, pero paradójicamente, ya la han entregado cuando viven bajo la influencia de los otros miedos. La estrategia detrás del miedo. El diablo lo deja claro: no necesita armas visibles ni cadenas físicas. Basta con plantar un miedo en la mente de un ser humano para que él mismo se convierta en su guardián. Un hombre dominado por el miedo es un hombre ya vencido, sentencia. Gil reacciona con fuerza. Nos dice que el miedo solo desaparece cuando enfrentamos la vida con propósito y fe en nuestra capacidad interior. No fe ciega en factores externos, sino confianza en la fuerza creadora de nuestra propia mente. Este capítulo es un espejo brutal. Nos invita a preguntarnos: ¿cuál de estos 7 miedos ha estado frenando mi vida? ¿Cuántas veces me he limitado no por falta de talento, sino por temor? ¿Estoy viviendo para mis sueños o huyendo de mis miedos? El diablo sonríe al revelarlos, pero Geo sonríe aún más al descubrirlos, porque la luz de la conciencia es el inicio de la liberación. Y así se abre la puerta a la siguiente enseñanza: cómo transformar la mente en un espacio invulnerable a estos miedos. Capítulo 6. La ley del ritmo hipnótico. En este punto de la entrevista, Napoleón Hill arranca una de las confesiones más profundas y reveladoras del diablo. Se trata de lo que él llama la ley del ritmo hipnótico. Y atención, este principio es quizás el más poderoso, porque explica por qué la mayoría de los seres humanos se queda atrapada en la deriva para siempre. ¿Qué es el ritmo hipnótico? El diablo lo explica con cinismo: es una fuerza natural, como la gravedad, que convierte cualquier pensamiento o acción repetida en un hábito permanente. Dicho de otro modo, todo lo que hacemos de manera constante, sea bueno o malo, se vuelve parte de nosotros.
El ritmo hipnótico fija nuestras costumbres, nuestras reacciones y hasta nuestro destino. Si una persona repite pensamientos de miedo, terminará viviendo una vida de miedo. Si repite pensamientos de confianza y acción, terminará forjando una vida de éxito. El ritmo hipnótico no distingue entre lo positivo y lo negativo, simplemente multiplica lo que le damos. El poder de la repetición. El diablo revela que este principio es su mejor aliado. ¿Por qué? Porque cuando logra que alguien repita un pensamiento o comportamiento destructivo, el ritmo hipnótico hace el resto. Ya no necesita vigilarlo, esa persona se convierte en su propio verdugo. Quien repite la postergación, termina siendo esclavo de la procrastinación. Quien repite la duda, termina viviendo en la indecisión. Quien repite la queja, termina atrapado en la mediocridad. Y lo más peligroso, quien repite el miedo, termina viviendo en un estado de esclavitud permanente. Pero también puede ser tu aliado. Aquí es donde él abre una ventana de esperanza. El ritmo hipnótico no solo sirve al diablo, también puede ser utilizado en favor del hombre. Si repites disciplina, si repites valentía, si repites gratitud, si repites fe en ti mismo, el ritmo hipnótico también lo fijará en tu ser. Así, lo que hoy cuesta esfuerzo mañana se convertirá en un hábito natural. Piénsalo, al principio cuesta levantarse temprano, pero con el tiempo se convierte en costumbre. Al principio cuesta ahorrar dinero, pero con el tiempo se vuelve automático. Al principio cuesta hablar en público, pero con práctica se convierte en fortaleza. El ritmo hipnótico es como una corriente, puedes dejar que te arrastre hacia el pantano de la mediocridad o puedes aprovecharla para navegar hacia el océano de la grandeza. La importancia de vigilar los pensamientos. El diablo insiste en que su mayor estrategia es sembrar pensamientos negativos. Una vez dentro de la mente, el ritmo hipnótico se encarga de fijarlos como hábitos. Por eso Gao nos lanza la advertencia, debemos cuidar lo que dejamos entrar en nuestra mente, porque cada idea repetida puede convertirse en nuestra cárcel o en nuestra libertad. La metáfora del jardinero. Imagina tu mente como un jardín. Si plantas semillas de miedo, crecerán malas hierbas que cubrirán todo. Si plantas semillas de propósito, disciplina y confianza, florecerán frutos de abundancia. El ritmo hipnótico es simplemente la lluvia que hace crecer lo que hayas sembrado. El mensaje de este capítulo. La ley del ritmo hipnótico es imparcial. No favorece ni a Dios ni al diablo, ni al éxito ni al fracaso. Simplemente fortalece lo que tú practiques. Por eso, él insiste, toma el control de tus pensamientos y de tus acciones cotidianas. Porque, quieras o no, se convertirán en hábitos que marcarán tu destino. Y aquí surge la pregunta inevitable. ¿Estamos sembrando en nuestra mente semillas que nos acercan a la vida que soñamos o estamos alimentando los hábitos que nos destruyen? Este principio prepara el terreno para lo que viene, la necesidad de cultivar cualidades interiores que nos hagan indestructibles frente al diablo. Capítulo 7. Las cualidades que hacen al hombre intocable. Después de desnudar las armas del diablo, el miedo, la deriva, el ritmo hipnótico, él va más allá y le arranca otra confesión. Existen cualidades interiores que convierten a un ser humano en alguien prácticamente intocable, inmune a la manipulación y dueño absoluto de su destino. El diablo lo admite con disgusto, cuando un hombre cultiva estas virtudes, ya no puede someterlo. Es como si levantara un muro invisible alrededor de su mente. 1. La autodeterminación. El primer escudo contra el diablo es la decisión firme de dirigir la propia vida. El derivador se mueve al ritmo de las circunstancias, el autodeterminado decide su rumbo y lo defiende, aunque todo el mundo se oponga. La autodeterminación es esa chispa que distingue a quienes dicen voy a intentarlo de quienes dicen voy a lograrlo. 2. La fe en uno mismo. El diablo confiesa que nada le causa más rabia que ver a un hombre con fe inquebrantable en sí mismo. Porque la fe no es solo un acto religioso, es una fuerza interior que transforma la duda en certeza. El que cree en su capacidad, avanza. El que duda de sí mismo, se detiene. Así de simple. 3. La iniciativa. El diablo se aprovecha de la pasividad. Cuando logra que un hombre espere órdenes, se convierte en esclavo. Pero aquel que toma iniciativa, que da el primer paso aunque no lo tenga todo claro, se convierte en libre. La iniciativa es el motor que distingue al creador del espectador, al líder del seguidor. 4. La disciplina. Ya lo había revelado antes, sin disciplina, cualquier propósito se marchita.
La disciplina es ese músculo que permite repetir acciones hasta que el ritmo hipnótico las convierta en hábitos constructivos. El hombre indisciplinado siempre será un juguete del diablo, el disciplinado, en cambio, es un guerrero que avanza firme. 5. El pensamiento independiente. El diablo ríe cuando la gente repite lo que escucha sin cuestionar. Pero se enfurece cuando alguien se atreve a pensar por sí mismo. El pensamiento independiente es una de las armas más poderosas contra la manipulación. Es preguntarse, ¿esto es verdad porque lo creo yo o porque me lo dijeron? ¿Esta decisión nace de mi propósito o de las expectativas ajenas? 6. La valentía. El miedo es la carta favorita del diablo, pero la valentía la anula. Y ojo, valentía no es ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. El valiente enfrenta la crítica, el fracaso, la incertidumbre. Y en ese proceso descubre que el miedo nunca fue tan grande como parecía. 7. La capacidad de aprender de la derrota. El diablo intenta aplastar con fracasos, pero reconoce que quienes aprenden de sus caídas se vuelven inquebrantables. Cada derrota es una lección disfrazada, un peldaño hacia la grandeza. Los que entienden esto nunca se quedan abajo, siempre se levantan más sabios y más fuertes. El perfil del hombre intocable. Hill lo resume con claridad: un hombre con propósito definido, disciplina férrea, pensamiento independiente y fe en sí mismo, es imposible de manipular. El diablo puede rodearlo con tentaciones, pero jamás quebrar su voluntad. Este capítulo es una invitación a cultivar estas virtudes, no como ideales abstractos, sino como prácticas diarias. Porque lo que repetimos, recordemos, se convierte en hábito, y lo que se convierte en hábito, se transforma en destino. El mensaje central. El diablo se ve obligado a admitirlo: cuando un hombre desarrolla estas cualidades, él pierde todo poder sobre su vida. Y con esto, Dios nos prepara para un siguiente nivel de revelación: cómo aplicar estas virtudes en las áreas más prácticas de la vida, el trabajo, la educación, la religión, las relaciones, para burlar al diablo en cada terreno donde intenta infiltrarse. Capítulo 8. Las áreas donde el diablo se infiltra. Después de haber confesado sus trucos, el diablo acepta revelar los campos donde ejerce mayor dominio sobre la humanidad. Y aquí Gel abre los ojos del lector y del oyente, con crudeza: el enemigo invisible no ataca en lugares lejanos, sino en lo cotidiano, en lo más cercano a nosotros. El diablo se infiltra en la educación, la religión, la política, el trabajo, la familia y hasta en la manera en que usamos nuestro tiempo libre. 1. La educación que adormece. El diablo se regocija en los sistemas educativos que enseñan a memorizar y obedecer, pero no a pensar. Dame un sistema escolar rígido y mecánico, dice, y te entregaré generaciones enteras de derivadores. En lugar de despertar la creatividad y la reflexión, muchas escuelas producen conformismo y miedo al error. Así, millones de jóvenes salen al mundo sin brújula, sin propósito, listos para caer en la deriva. 2. La religión del miedo. Hill es valiente al incluir este punto. El diablo afirma que las religiones que se basan en el temor al castigo, en lugar de la fe en la grandeza del ser humano, son sus mejores aliadas. Cuando una persona cree que no tiene poder interior y que todo depende de factores externos, se convierte en presa fácil. Pero aclaremos, Gel no ataca la fe genuina, sino su manipulación. Una religión que inspira amor y confianza es un antídoto contra el diablo, pero una religión que infunde temor lo fortalece. 3. La política y el poder. El diablo sonríe al hablar de gobiernos corruptos, sistemas burocráticos y líderes que buscan su propio beneficio. Mientras los hombres discutan ciegamente sobre ideologías, dice: yo me encargo de que olviden lo esencial, pensar por sí mismos y construir su propio destino. Así, las masas se convierten en juguetes de discursos vacíos, olvidando que el verdadero poder está en la mente y la acción individual. 4. El trabajo sin propósito. El diablo se infiltra en los trabajos que asfixian el espíritu. Millones de personas aceptan empleos que odian, solo por sobrevivir, y se quedan ahí por miedo a perder la seguridad. Cuando logro que un hombre cambie su tiempo por dinero, en un trabajo que le roba el alma, sé que ya no tengo que preocuparme por él, confiesa. El propósito verdadero debería transformar el trabajo en servicio y creación, pero el diablo lo reduce a mera rutina. 5. La familia dividida. La falta de comunicación, los conflictos sin resolver y la ausencia de valores sólidos convierten a la familia en terreno fértil para el diablo. Siembra resentimiento, distancia y desconfianza entre padres e hijos, y con eso asegura nuevas generaciones de derivadores.
6. El ocio vacío. El descanso es necesario, pero el diablo se aprovecha cuando lo transforma en evasión. Horas interminables en diversiones sin sentido, adicciones, excesos, todo lo que anestesia la mente y roba el tiempo de construir un propósito, se convierte en su territorio. El mensaje de Hell. La lección es clara, el diablo no necesita grandes tragedias para dominar a la humanidad, le basta con infiltrarse en lo común y moldear lentamente la mentalidad de las personas. Y entonces lanza la advertencia: si no despertamos, si no cuestionamos lo que aprendemos, lo que creemos, lo que trabajamos y cómo usamos nuestro tiempo, viviremos siendo peones en su tablero. Pero también hay esperanza. Cada una de estas áreas puede convertirse en un terreno de liberación. Una educación que fomente el pensamiento crítico. Una fe que despierte confianza y amor. Una política que sirva al pueblo. Un trabajo con propósito. Familias unidas en valores. Un ocio que renueve en lugar de adormecer. Todo depende de hacia dónde enfoquemos la mente y el corazón. Hell nos deja al borde de una conclusión poderosa: la verdadera libertad no es solo interior, también se manifiesta en cómo nos movemos en cada aspecto de la vida. Capítulo 9. Forjando generaciones libres. Después de desnudar los terrenos donde el diablo se infiltra, Hell lo lleva a un punto decisivo: la educación de las nuevas generaciones. Porque si queremos un mundo de hombres y mujeres libres, debemos empezar desde la raíz, desde la infancia. El diablo, con un tono burlón, confiesa que su mayor victoria ha sido lograr que los padres y maestros eduquen a los niños en el miedo, la obediencia ciega y la dependencia. Cuando consigue esto, asegura décadas de esclavitud mental. La influencia de los padres. El diablo revela que muchos padres, sin darse cuenta, trabajan para él. ¿Cómo? Inculcando miedo en lugar de confianza. Castigando los errores en lugar de convertirlos en oportunidades de aprendizaje. Transmitiendo sus propios temores y frustraciones como si fueran verdades absolutas. ¿Cuántas veces has escuchado frases como: no se puede vivir de eso, eso es muy difícil, mejor busca algo seguro? Esos consejos, aunque parezcan protectores, en realidad siembran la semilla de la mediocridad. Hill insiste en que los padres tienen el deber de enseñar a sus hijos a pensar por sí mismos, a atreverse a soñar y a creer en su capacidad. Porque un niño que crece con confianza será un adulto invulnerable al diablo. El papel de los maestros. El diablo confiesa que se siente cómodo en escuelas que convierten a los niños en repetidores de información. Pero tiembla ante un maestro que inspira curiosidad, que enseña a preguntar por qué y cómo. Él asegura que un sistema educativo verdaderamente liberador debe enseñar cosas prácticas. Cómo fijar un propósito en la vida. Cómo controlar la mente y las emociones. Cómo desarrollar hábitos constructivos. Cómo relacionarse con otros de manera positiva. Cómo usar el fracaso como escalón hacia el éxito. Si un maestro logra que un niño descubra su propósito y crea en él: me ha quitado un esclavo, reconoce el diablo. La cadena invisible. El diablo pinta una imagen brutal. Padres con miedo crían hijos con miedo. Maestros sin visión forman estudiantes sin visión. Líderes corruptos guían masas sin criterio. Así se perpetúa la deriva, generación tras generación. El camino hacia la liberación. Hill, con firmeza, responde que el camino está en romper la cadena. Cada padre, maestro o líder que decida inspirar confianza en lugar de miedo, pensamiento en lugar de obediencia, propósito en lugar de resignación, está burlando al diablo. El cambio comienza con algo tan sencillo y tan difícil como enseñar a los niños a confiar en su propia mente. El mensaje de este capítulo. El diablo admite que su reino se tambalea cuando un niño aprende a pensar con independencia. Porque un niño así se convierte en un adulto libre, imposible de someter. Hill nos invita a reflexionar. ¿Estamos criando hijos que obedezcan sin pensar o que sueñen con libertad? ¿Estamos educando estudiantes que memoricen datos o que transformen el mundo? ¿Estamos eligiendo líderes que nos inspiran a crecer o que nos atan con miedo? Este capítulo nos recuerda que el futuro de la humanidad depende de las semillas que plantemos hoy en las nuevas generaciones. Semillas de confianza, disciplina, propósito y amor por la verdad. Y así, Hell prepara el terreno para una conclusión aún más fuerte: cómo cada individuo puede aplicar estas verdades en su propia vida diaria para liberarse definitivamente del dominio del diablo. Capítulo 10. Las reglas para burlar al diablo. Hasta aquí, la entrevista ha revelado secretos incómodos,
los miedos, la deriva, el ritmo hipnótico, las áreas de la vida donde el diablo se infiltra y la responsabilidad de padres, maestros y líderes. Pero Hell no se queda solo en la denuncia. Ahora exige respuestas concretas. ¿Qué debe hacer una persona para liberarse y vivir en verdadera libertad interior? El diablo, aunque molesto, se ve obligado a reconocer la verdad. Existen principios prácticos que, si se aplican con disciplina, convierten a cualquier hombre o mujer en alguien invulnerable a su influencia. 1. Define un propósito claro y firme. El diablo insiste en que su poder solo existe sobre aquellos que no saben lo que quieren. Por eso, la primera regla es tener un propósito definido. Un objetivo claro en la vida actúa como brújula. Cada día te recuerda hacia dónde ir, qué decisiones tomar y qué rechazar. El que no tiene propósito es como un barco a la deriva, el que lo tiene, navega con dirección, incluso en medio de la tormenta. 2. Toma control de tu mente. La mente es el campo de batalla. Si no la entrenas, alguien más la entrenará por ti. Hell propone vigilar los pensamientos, cultivar la autoconfianza y alimentar la mente con ideas constructivas. La regla es simple: todo lo que permites que entre en tu mente, tarde o temprano se convertirá en tu realidad. 3. Cultiva autodisciplina diaria. Sin disciplina, el propósito se convierte en un deseo débil. Con disciplina, el propósito se convierte en destino. El diablo afirma que la mayoría de los hombres fracasa porque no logra dominar sus impulsos, sus emociones o sus hábitos. La disciplina es el puente entre lo que quieres y lo que realmente logras. 4. Aprende de cada fracaso. El diablo se alimenta de quienes se rinden ante la derrota. Pero Hell nos recuerda, cada fracaso encierra una lección que, si se aprende, se convierte en semilla de éxito. El que fracasa y se levanta, se fortalece. El que fracasa y se queda en el suelo, se convierte en esclavo. 5. Usa la ley del ritmo hipnótico a tu favor. Ya no como enemigo, sino como aliado. Convierte en hábito todo lo que te acerque a tu propósito: levantarte temprano, ahorrar, estudiar, agradecer, actuar con valentía. Con el tiempo, esas acciones ya no serán un esfuerzo, sino un estilo de vida. 6. Aléjate de la deriva. Hill insiste, la deriva es la muerte lenta del espíritu. El diablo controla a quienes siguen la corriente sin cuestionar. Romper la deriva significa tomar decisiones conscientes, elegir cada día, no dejar nada en manos del azar. 7. Rodéate de influencias positivas. El diablo confiesa que se aprovecha de las malas compañías, de los entornos negativos, de las voces que repiten miedo y resignación. La regla práctica es clara: elige con cuidado a las personas que permites en tu vida, porque tarde o temprano su energía se convierte en la tuya. 8. Alimenta tu espíritu de confianza. Más allá de dogmas o religiones, Hell subraya que la fe es una fuerza interior. Creer en ti mismo, en tu propósito y en la inteligencia infinita que te dio vida, es un arma impenetrable contra el diablo. El resumen de las reglas. Ten un propósito definido. Domina tu mente. Sé disciplinado. Aprende de tus fracasos. Convierte hábitos en aliados. Evita la deriva. Cuida tus relaciones. Vive con fe y confianza. El diablo lo admite a regañadientes: una persona que vive bajo estas reglas es imposible de controlar. El mensaje central de este capítulo. Hill nos dice que la libertad no es un regalo, sino una conquista. Nadie escapa del diablo por accidente, se necesita decisión, valentía y práctica diaria. Pero cuando lo logras, tu vida se convierte en una demostración viviente de que el ser humano nació para ser libre, no esclavo. Con estas reglas, el libro se acerca a su clímax. Hell nos conduce a la reflexión final, donde resume el gran secreto de su entrevista y nos invita a tomar acción inmediata. Capítulo 11. La gran conclusión: la victoria sobre el miedo. Después de haber arrancado al diablo todas sus confesiones, Hell nos deja con una verdad que es tan simple como transformadora: la libertad humana depende de una sola cosa: el dominio de la propia mente. El diablo no es un ser con cuernos y cola que aparece en las noches. Es el miedo que se esconde en cada decisión que no tomamos, en cada sueño que dejamos morir, en cada día que vivimos en automático. Es esa voz que susurra: no puedes, es muy difícil, y si fracasas, ¿qué dirán de ti? Y lo más duro de aceptar es que esa voz ha vivido dentro de nosotros, haciéndonos creer que era nuestra propia voz. Pero Hell, al final de esta entrevista incómoda, nos da la llave: el diablo solo existe mientras le cedemos nuestro poder. Cuando pensamos con claridad,
cuando definimos un propósito, cuando cultivamos disciplina y fe en nosotros mismos, su voz se apaga. El poder de la elección. El mensaje es contundente, cada día estamos decidiendo entre dos caminos. El camino de la deriva, fácil, cómodo, lleno de excusas, pero controlado por el diablo. El camino del propósito, exigente, desafiante, lleno de obstáculos, pero liberador. La diferencia no está en el mundo exterior, sino en lo que ocurre en nuestro interior. El que toma control de sus pensamientos y acciones se vuelve dueño de su vida. El que no, se convierte en juguete de fuerzas invisibles. El gran secreto revelado. Geo resume la lección con una frase que podría ser el corazón del libro. El hombre que controla su propia mente puede burlar al diablo y alcanzar cualquier cosa que desee. No es magia, no es suerte, no es destino. Es disciplina mental. Es entender que los miedos son ilusiones, que los fracasos son lecciones, que los hábitos son semillas y que la mente es un terreno fértil donde tú decides qué plantar. La invitación a la acción. Geo no escribió este libro para que lo leamos como curiosidad, sino para que nos confrontemos. ¿Estamos siendo derivadores, viviendo al azar, entregando nuestro poder al miedo? ¿O estamos tomando la decisión firme de pensar, actuar y vivir con propósito? La elección es nuestra. El diablo no puede obligarnos. Solo puede susurrar. Y esos susurros se convierten en cadenas únicamente si los aceptamos. Querido oyente, este no es solo un libro, es un espejo. Un recordatorio de que dentro de ti hay una mente poderosa, capaz de crear, de superar, de transformar. No importa dónde estés ahora, ni cuántas veces hayas caído. Lo único que importa es lo que decidas hacer hoy. Decide ser libre. Decide pensar por ti mismo. Decide construir un propósito tan fuerte que el miedo se convierta en un eco lejano. Si lo haces, habrás burlado al diablo. Si esta reflexión ha tocado tu corazón, si te ha inspirado a despertar y tomar control de tu vida, te invito a seguir acompañándome en este camino de transformación. En mi canal encontrarás más resúmenes reflexivos de libros que, como este, tienen el poder de abrirte los ojos y encender tu espíritu. Suscríbete, comparte este mensaje y conviértete en parte de esta comunidad de mentes libres. Porque el mundo necesita más personas que vivan con propósito y tú puedes ser una de ellas.